Medellín tiene hoy 743.000 personas mayores de 50 años, de un total estimado de 2.500.000 habitantes. Es decir, el 30% de la población de la ciudad es considerada adultos mayores. 360.000 superan los 60 años. Y la cifra va en aumento según los estudios demográficos y los datos que tienen los gobernantes de la ciudad. Por cada joven de 15 años, hoy hay 3 personas mayores, por decirte algo, ¿cierto? Y casi que en el 2050 es al revés. Mejor dicho, casi que todos vamos a ser población mayor. La población colombiana se está envejeciendo porque mientras las tasas de natalidad decrecen, la expectativa de vida de la población va en aumento en tanto las condiciones de salud y convivencia mejoran. En 1970, la tasa de natalidad en Colombia se situaba en 37.51%. Desde entonces ha venido disminuyendo año tras año y en 2014 se situó en el 15.77%. En 40 años, la esperanza de vida aumentó casi 11 años para las mujeres y casi 15 para los hombres. Pero ¿qué tan preparados estamos los habitantes de Medellín y los colombianos para nuestro envejecimiento personal, el de nuestras familias y el de la población general? Uno nunca en la juventud piensa que la vejez va a llegar, ni que le va a pasar. Nunca tuve una pensión, desafortunadamente, que hoy en día la anhelo y la quisiera tener, pero no. Yo en este momento trabajo de cuenta mía, sea por contrato cuando me resulta, porque a mí ya ninguna empresa me da trabajo por la edad. Más o menos 1 de cada 5 personas que están en este momento aportando a pensiones, no que están por fuera del sistema, sino aportando, solo 1 de cada 5 se pensionará. Solo 1 de cada 5 se pensionará. La vejez a la vuelta de la esquina. Bienvenidos. Orfano de Jesús Marín, trabajó 22 años como motorista de lancha y conductor de volqueta en los municipios de Puerto Nara y Puerto Triunfo. Cuando cumplió su edad de jubilación y se preparaba para disfrutar de la pensión que tanto anhelaba, se dio cuenta de que no le aparecían reportados en el sistema varios años de cotización. El 1 de enero de 1968 empezó a ver. De la abogada, yo no sé. Le dijeron que tenía tantas semanas cotizadas. Cuando él fue a ver, él no tenía todas esas semanas cotizadas. Dice que no aparece el tiempo de 1968, del 77, de 1980, ni del 81. Prácticamente me están quitando 9 años de trabajo que no aparecen. Pero ¿cómo se perdieron esas semanas cotizadas si Orfano nunca dejó de trabajar? Que cuando en la época hubo mucho invierno, se mojó una caja de papeles, donde están los papeles de trabajadores, todo eso, los documentos, y autorizó un guardián de la cárcel para que votara, y eso lo botó al río, y de ahí es donde se perdieron toda esa cantidad de papeles. El tiempo que él había... Según Orfano, en esa caja que un alcalde autorizó botar al río, estaban los papeles que acreditaban las semanas cotizadas de él y de otros compañeros suyos de la alcaldía municipal. El único que no fue salir pensionado fui yo. En aquellos años, cuando Orfano trabajaba para las alcaldías de Puerto Nara y Puerto Triunfo, los colombianos cotizábamos en el Sistema Único de Pensiones a través del Seguro Social, entidad pública cuya ineficiencia y desorden administrativo sirvió para que los senadores de la República propusieran su reforma a través de la Ley 100 de 1993. Recordemos que en Colombia existen 2 regímenes pensionales. Existe el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por el gobierno, hoy llamado Colpensiones, y está el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados. Los dos funcionan de manera diferente. Mientras que en el régimen de prima media con prestación definida es necesario acreditar 1.300 semanas, en el otro es necesario acreditar un ahorro, un capital acumulado del 110% del salario mínimo en la proyección hacia futuro. Realmente creo que Colombia no está muy bien y en gran parte es porque todavía tiene este sistema mixto que genera unos incentivos perversos. De hecho, desde hace poco se viene hablando de que hay una fuerte salida o cambio de un sistema a otro, porque realmente los subsidios en régimen de prima media son muy altos si tú lo comparas con el régimen de ahorro individual. Finalmente, ninguna de las dos modalidades le brinda garantías pensionales a los trabajadores en un ambiente laboral que ofrece pocas oportunidades de trabajo formal estable.
Y es por eso que oímos hablar permanentemente de la urgencia de una reforma pensional en el país. Si cotizar juiciosamente no es hoy garantía de obtener una pensión digna al final de nuestra vida laboral, ¿qué pueden esperar aquellas personas mayores que nunca han trabajado o a quienes lo han hecho en informalidad? Orfano, Héctor Elí y Ana Cecilia son 3 ejemplos de personas mayores que por distintas causas hoy no cuentan con una pensión que les asegure una vejez en condiciones dignas. Afortunadamente viven en Medellín, una ciudad que hace mucho por garantizar el bienestar de las personas mayores a pesar de su difícil realidad. Ya regresamos. Orfano había cotizado toda su vida en el seguro. Vivió una historia laboral y en teoría ya había completado las semanas que necesitaba para pensionarse. Solo le faltaba cumplir la edad. Entonces regresó a Medellín y se puso a trabajar informalmente mientras cumplía con su edad de jubilación. Él nunca cotizó a un fondo de pensiones porque él contaba con esa pensión. Entonces ya dijeron de que no tenía derecho a la pensión porque no encontraban papelería, porque no tenía el tiempo, porque los testigos se equivocaron en unas fechas. Entonces ahí está. Yo en este momento trabajo de cuenta mía, ya por contrato cuando me resulta, porque a mí ya ninguna empresa me da trabajo por la edad. Hace algunos años, Orfano tuvo un accidente de tránsito en el que sufrió una lesión en la columna. Como tampoco tenía regularizada su afiliación al sistema de salud, fue operado por gestiones de su empleador de entonces, pero su situación médica carece hoy del seguimiento adecuado que le dé las garantías en caso de una complicación mayor. Yo no sé, la verdad me da mucha riendera ya la edad que él tiene, operado de esa prótesis. Columna. De columna, y él todavía en las condiciones en que se encuentra le da a uno como mucha riendera. Su caso ha pasado por la mano de 4 abogados. Ninguno de ellos ha obtenido resultados favorables. Hemos estado así, cambia aquí, cambia allí, porque este no sirve, porque aquel no sirve, o porque este se retiró hace por ahí, sin mentirle, más de 7 años. Porque nosotros estábamos en Puerto de Río cuando él empezó a hacer esto. Entonces, hace más de 7 años. Entonces, no, la verdad pues no es justo para la edad que él tiene y que él se merecía la pensión. En el caso de Orfano confluyen las variables más frecuentes en el tema de pensiones: desorden administrativo por parte de las instituciones, desconocimiento del sistema por parte de los trabajadores y, lastimosamente, deficiencias en la educación. La verdad no es justo porque él no sabe leer, entonces no, la verdad juegan demasiado con la gente pobre, porque juegan más es con los pobres que con el rico. El tema de las pensiones está ligado estrechamente con las condiciones del mercado laboral. Se calcula que en Colombia 1 de cada 2 personas que trabaja lo hace en actividades informales. El carro me sirve mucho porque tiene doble. Muchas personas que están trabajando bajo condiciones de desprotección en la seguridad social, o sea, para el caso de pensiones no están aportando para las pensiones, sean bajo el régimen de prima media o bajo el régimen de ahorro individual. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que en el futuro estas personas no van a tener cómo pensionarse. Así le ocurrió a Marco Elí Flores Villegas, quien en su juventud nunca tuvo presente que llegaría a viejo. Trabajé como vendedor, pues negociante ambulante, sí, como comerciante. De eso crié mis 3 hijos y mi familia la saqué adelante con ese trabajo. Cogía mi plata, salía, viajaba, me gustaba diversión, me gustaba bailar mucho, tomaba traguito, fumé 40 años cigarrillo. A mí me gustaba mucho arreglarme, vestir bien, trabajé con ropa muchos años. Elí tenía lo que muchos consideran una buena vida, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando ya me cogieron, comenzaron las enfermedades a llegar, el médico me dijo, el cigarrillo lo está matando. Elí nunca pensó que llegaría viejo. Por eso se gastó cada peso que le llegaba en el presente sin guardar nada para el futuro. Nada.
nada guardé porque nunca pensé, yo por eso les digo a los hijos míos, guarden, no les vaya a pasar lo que me pasó a mí, me cogieron los años, no tengo en qué caer. Gracias, tan amable, un momentito. Piensen que les llega la vejez y no tienen nada, ahorren un peso para que tengan algo en la vida. Pensamiento de corto plazo, una característica de los colombianos que culturalmente somos cortoplacistas. Por eso son tan pocos los que desde temprano planean la manera como quieren llegar a viejos. Les interesa hoy consumir, pues para muchos la verdad es el rebusque, entonces tienen pocos ingresos y no les queda para ahorrar. Así que allí tenemos un panorama que es bastante pesimista, porque estas personas que no tienen esa seguridad social y que finalmente no se pensionan, pues van a estar dependientes o de redes de apoyo familiares o van a ser realmente subsidiadas por el Estado. No pude volver a trabajar porque la salud me aniquiló y los hijos ninguno puede tampoco estar conmigo. El único que ve por nosotros es el menor. Los otros se consiguieron su familia y se independizaron y hoy en día vivo con el menorcito en la casa. Él fue el que consiguió una casita que es donde nosotros vivimos y él dice que hasta que nosotros no nos muramos, él no se va. Muchos padres tenían a sus hijos para que esos hijos finalmente respondieran por ellos, pero eso ha venido cambiando en el tiempo, es decir, cada vez hay más conciencia de que somos adultos y que si tenemos unos niños pues vamos a invertir en ellos, pero para que cuando sean adultos ellos sean independientes. Vejez, enfermedad e independencia. En nuestro medio es común que asociemos vejez con enfermedad. Incluso a muchos viejos los tratamos como si sus años fueran por sí mismos una patología. No hay enfermedades propias de la vejez, que al ser viejo se puede hacer más vulnerable a sufrir ciertas enfermedades. Entonces es muy general que veamos personas mayores de 60 años con enfermedades en los huesos, con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardiovasculares, lo cual de alguna manera imposibilita que ellos continúen realizando las actividades de la vida diaria. Asuntos tan sencillos para un joven o un adulto como bañarse, vestirse o peinarse pueden convertirse en grandes dificultades. ¿Qué pasa? Muchos hijos trabajan, no cuentan con el tiempo suficiente, entonces ahí es donde inician los problemas. Entonces ya a las personas mayores sentirse solas, de que no pueden valerse por sus propios medios, que tienen que esperar a que un hijo o un vecino les pueda llevar la alimentación, ya se genera algo más que es a nivel mental. Me encerré en una pieza donde ya prácticamente estaba con esa enfermedad que es de la cabeza, que ya, ¿cómo es que llama? Depresión. Estaba depresivo, ya no salía, no quería salir ni moverme para ningún lado. Ya estaba encerrado en una pieza, yo no quería salir, estaba entumido de las piernas, yo ya no me podía casi ni mover. Yo perdí la fe hasta de la vida. Dije yo, vea, a donde llegué yo, después de que yo era un hombre tan alegre y verme hoy en día como estoy, para mí era muy duro. Eso fue la depresión que me dio a mí más grande y me encerré, que la vida para mí no tenía sentido. Y yo decía yo, pero ¿para qué vivo yo ya? Si es que yo ya no sirvo para nada, pensaba yo. El proceso de envejecimiento se torna más difícil cuando se vive en condiciones precarias. Un anciano, un adulto mayor que no ha ahorrado, se convierte en una carga más para esas familias que los envuelve en círculos de pobreza aún mayores, ¿cierto? Las familias tienen problemas con sus adultos mayores por la incapacidad que tienen las personas jóvenes y adultas de entender a cabalidad el proceso de envejecimiento. Pueden iniciar un proceso de demencia y sus mismos hijos o nietos no saben qué es una demencia, entonces no entienden por qué se volvió grosero o por qué se le olvidó que desayunó o por qué ya le está diciendo que él no lo ha visitado cuando el día anterior estaba. Entonces esto se torna más es para maltrato o para no entender a las personas mayores. ¿A qué persona le expresa afecto con mayor frecuencia y por qué? Las brechas generacionales son mucho más complejas de acortar cuando se convive en espacios estrechos.
que en una misma habitación tengan que vivir con su hijo de 50 años, con su nieto de 25, con el bisnieto de 12 años y entender que cada uno tiene una manera de ver la vida diferente. Miguel Ángel, ¿cómo expresa afecto a sus amigos? Los gerontólogos están interesados en promover la cultura gerontológica con niños, jóvenes y adultos, no solo para que sepan cómo relacionarse con los viejos, sino para que aprendan una manera adecuada de envejecer. Afecto y servicio con amor. Lo que buscamos es sensibilizar y formar a las familias en el cuidado de las personas mayores y en aprender a vivir con ellos, que es como una de las cosas más importantes, y que las personas mayores puedan continuar en su entorno familiar. ¿Pero en qué consiste el cuidado del entorno familiar desde la niñez, la juventud y la adultez? Es que yo en mi juventud me dediqué a tomar licor y no pensé en mis hijos, no pensé en mi familia, no pensé en mi esposa. Entonces, de alguna manera es sembrar para poder recoger. Cuando estamos jóvenes pensamos que la vejez está muy lejos, por eso nunca nos visualizamos viejos. Pero los profesionales nos hacen esta pregunta: ¿cómo quiere cada uno de nosotros envejecer? Es un tema muy individual. ¿Cómo quiero envejecer? Es individual. Si tú llevas fumando 30 años y no hay nada en el mundo que te haga cambiar ese hábito, es muy difícil que llegue un hijo y te diga no vuelvas a fumar, porque él va a decir pues toda la vida fumé. Entonces es más desde algo individual. No poner esa responsabilidad en una tercera persona o en el Estado, pensar en que esa decisión parte de uno y que la vejez puede estar a la vuelta de la esquina y si no has tomado las decisiones correctas lo vas a sufrir. Lo vas a sufrir tú, tu familia y la sociedad en la que vives. Porque aunque la manera como cada uno de nosotros quiere envejecer es una decisión propia, también afecta a los demás. En la medida en que la población va envejeciendo y esas condiciones del mercado laboral se mantienen bajo alta precariedad, pues a lo que nos va a llevar claramente es a que tengamos que destinar mayores recursos de nuestro presupuesto de inversión para la atención vía subsidios a esta población, que no es, digamos, lo ideal. Lo ideal es que podamos invertir, por ejemplo, en formación de capital humano, invertir en primera infancia, en una educación de calidad, en salud de calidad, pero que tengamos que destinar cuantiosos recursos de nuestro presupuesto para la atención a personas que debieron en su juventud y en su adultez pues ahorrar para tener esa seguridad, es realmente el escenario, no es el escenario ideal en términos de política pública. Y si vamos a formar un círculo. Como ven, el tema es polémico. Ya regresamos. La tercera protagonista del infrarrojo de hoy es Ana Cecilia Heredia de Muñoz. Yo me casé como de 19 años, tuve mis 3 hijos y mi mamá no me dejaba trabajar porque mantenía los peditos muy hinchados y ella me decía, mami, usted no puede trabajar porque yo no soy capaz de cuidarle a sus hijos, entonces cuando yo me muero usted trabaja, y así fue. Ya después de que mi madrecita me murió, ya sí me coloqué a trabajar, trabajaba oficios varios, en el Poblado, en Vigado, con una empresa de aseo. Ya pues terminé de criar a mis hijos, lo levanté muy bien porque pues fui manito dura, corazón blando como un personaje de acá. Sin duda, Ana Cecilia se refiere al mismo personaje senador de la República que promovió la Ley 100 de 1993, con la cual se rige el sistema de seguridad social que hoy tenemos, el de los fondos privados. Los fondos privados pues, fueron creados con la Ley 100 del 93, apenas las personas se van a pensionar con los fondos privados, están viendo que los fondos privados no es la maravilla que le ofrecían a las personas. Muchas veces tenemos personas que han cotizado por 10, 15 salarios mínimos, 20 salarios mínimos y le ofrecen una pensión que no es ni el 20% en el IBL, mientras que en el fondo público lo mínimo que hace un 55% en el IBL. Por tal motivo, la gente se está dando cuenta que el fondo privado no es tan rentable ni es la panacea en el tema de pensiones como ellos lo venían vendiendo. Entonces muchas personas están optando por trasladarse nuevamente al fondo público. Pero el problema de Ana Cecilia no tiene que ver con la modalidad de su fondo de pensiones. En su caso, la dificultad está en que comenzó a trabajar muy tarde y no logró cotizar el número de semanas requerido. Solo recibió una indemnización sustitutiva. O sea, a mí sí me sacaban pues para la pensión, pero no alcancé porque eran solamente 8 años. Entonces ya cuando ya dejé de trabajar, ya me hicieron la devolución de los aportes que yo había dado. Y pues nunca tuve una pensión, desafortunadamente. La indemnización sustitutiva consiste en que la persona
que no tiene las semanas acumuladas pueda reclamar ese dinero, y muchas veces uno les dice, no, aguante, cotice porque son 3 hijos los que cubren, y muchas veces incluso los mismos hijos dicen, no, pida esa plata para que nos la den nosotros. Entonces es una persona que cuando ya queda vulnerable realmente pasa a un tercer plano, lastimosamente, no se le respeta. Uy, no, qué horror que de pronto lo echen los hijos a uno para la calle o lo metan a un asilo. Ay, eso que yo pensaba que muy rico, yo digo, pues yo no le voy a estorbar a nadie, yo me voy para un asilo. Gracias por este bendito Dios, por este alimento. Yo lloraba mucho, pues a veces no quería como la vida, de verdad. Pues qué pena decirlo, pero no, a veces no la apreciaba y yo a veces pensaba, uy, qué rico que uno pues se durmiera y no volviera a levantarse. En muchos casos, lamentablemente, los adultos mayores son dejados por su cuenta, entonces ahí es donde tenemos también indigencia o personas sufriendo precariedades, es decir, puede que esté bajo el techo de la familia, pero con precariedad para muchas cosas. Ese es el peor escenario. Y una persona de la tercera edad sin pensión es una persona totalmente vulnerable en la sociedad, porque se vuelve una carga para la misma familia, se vuelve una carga para el Estado. Incluso es una persona que va a quedar dependiente de un hijo, dependiente de unos sobrinos, quiere comprarse una camiseta de 15 a 20 mil pesos y la misma familia dice, ¿usted para qué esa ropa? Esperemos que usted, si ya le quedan pocos días de vida. Como Eli, Ana Cecilia pasaba los días en depresión. Afortunadamente ambos encontraron el apoyo que necesitaban en el Centro Vida Gerontológico El Raizal. Me dijo la señora, vea, usted no está solo, vea las bendiciones del Señor. Si sus hijos lo abandonaron y se fueron con sus mujeres, el gobierno no lo está abandonando, vaya. Entonces me hizo venir y hoy en día no me arrepiento, soy el hombre más feliz, se lo digo, el hombre más feliz. Y sé que aquí todos los que estamos acá somos felices, porque la atención que tenemos acá, la vida que pasamos acá, mediodía se nos va como nada. Y nosotros quisiéramos seguir todo el día sagrado. Ya no estamos solos en la casa, que es que la depresión es muy horrible y uno solo. Usted solo piensa de todo y uno se mete cosas en la cabeza, no, por Dios. En cambio así ya no comparte con ellos, todos son muy chéveres. Lo que queremos con los centros vida es demostrarle, no solo a ellos, sino también a sus familias, de que las personas mayores valen mucho para la sociedad y nos pueden aportar grandes cosas a la sociedad. Yo a veces colaboro con ayudas de aquí, de trabajo, ayudando a mantenimiento y a todo, pero porque es que eso es maravilloso uno ver la forma de vida que hay acá. Lo más importante para un ser humano es que lo escuchen. Eso es lo más importante para uno, como uno sentirse con quien desahogarse y ellas lo escuchan a uno, venga, sentémonos, hablemos, ¿qué le pasa? Es una atención diurna y posibilita que las personas mayores puedan tener espacios de integración social, de esparcimiento, de aprendizaje, pero al mismo tiempo seguir viviendo en el núcleo con su familia, con sus hijos, con sus nietos, o sea, no los aislamos del todo de sus redes de apoyo, que es como uno de lo más importante. Sin duda este tipo de programas son necesarios y muy importantes para atender a nuestros viejos, pero también es importante saber que si el sistema de pensiones colombiano funcionara eficientemente, los recursos que invertimos en los programas de asistencia podrían destinarse a otras políticas públicas para el crecimiento social. Porque los recursos son limitados, estos programas no son universales, no es que todo adulto mayor, sin importar si tiene o no tiene, va a ser sujeto de unos subsidios. Son subsidios focalizados, algunas veces mal focalizados, más por prebendas políticas que por reales necesidades, entonces estar sujeto a otro no. La decisión es del joven hoy y la decisión debe ser ahorrar. Hoy es innegable el asunto de salud, que pues y del sistema como tal, que es crítico, que eso hace que las personas mayores en general pues demanden muchos servicios que hoy no son prestados de la mejor manera. ¿Qué tan grave es hoy el problema del sistema general de pensiones? ¿A quién le corresponde la solución? ¿Por qué se habla tanto de las reformas necesarias pero nadie las asume? El problema pensional se va a ver años o futuros, cuando ya existan por lo menos 15 millones de pensionados y seamos pocos los que estemos cotizando al sistema. Y el problema, ¿quién lo va a asumir? El Estado realmente. Va a tener que tomar decisiones, o vamos a ver mucha mayor indigencia, mucha mayor precariedad, o simplemente vamos a dejar de invertir en cosas que son mucho más rentables socialmente, como yo te decía, educación, salud, para dar lo mínimo, la subsistencia mínima a estas personas que nunca ahorraron. Es una responsabilidad de la familia, no solo del Estado, y como tal
una responsabilidad de la sociedad la protección de las personas mayores, que así como se protege a un niño, se protege a una niña, a un adolescente, así como se protege a una mascota, pues esa es la misma responsabilidad que tenemos con las personas mayores. Las modificaciones al sistema pensional debieron hacerse en el Congreso hace mucho tiempo. Desafortunadamente nuestros congresistas trabajan siempre con una visión coyuntural y llevan varios periodos sin poder sacar adelante estas reformas, al parecer porque están ocupados en otros temas que han considerado más importantes. Los subsidios terminan yendo a las pensiones más altas y realmente no están subsidiando a los más pobres, en el caso de las pensiones. En Colombia hay una diferencia desde una persona que se gana un salario mínimo a otra persona que se puede ganar hasta 25 salarios mínimos en una pensión. Entonces, que se reduzca esta brecha para que pronto haya una estabilidad financiera en el sistema. Lamentablemente la reforma pensional siempre está como de segunda o de tercera en las prioridades y al final es muy difícil sacar adelante una reforma. Algunos consideran que es porque toca los intereses de los propios congresistas, quienes tienen unas pensiones bastante elevadas y reciben subsidios del Estado bastante altos. Pues bien, mientras que los llamados padres de la patria se dignan tomar las decisiones que les corresponden, nosotros seguiremos buscando las historias detrás de los hechos. Hasta aquí el infrarrojo de hoy. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que de pronto no nos quieran a nosotros, bueno, pero nosotros sí amamos la juventud, los amamos a todos ustedes porque son muy lindos y para nosotros ustedes son muy importantes. Entonces nosotros también queremos que nosotros seamos importantes para ustedes. Saludos, que Dios los bendiga. Sí, mi amor, chao. Chao, Dios les pague. Tan lindo y la risa. No, usted no quiere los viejitos, claro, los viejitos son muy lindos. Sí. La última.